Bueno, colegas, de nuevo, buenas noches, bienvenidos todos los que se han conectado, 78 participantes, son las 8:30 hora de Colombia. Hay participantes de otros países, entonces estamos en horarios diferentes. Vamos a dar inicio nuevamente después de ir aprendiendo a manejar la aplicación, que es un poco compleja de primerazo, pero ahí la vamos cogiendo la clave poco a poco. Entonces la idea es que hoy pues no es perdido aprender a manejar la plataforma, no es perdido si nos toca volver a repetir la videoconferencia de hoy, no es perdido porque la verdad el día de mañana ya todos los que se conectan van a saber cómo manejar la plataforma, cómo activar el audio, cómo desactivar el audio, cómo apagar micrófonos, cómo prender micrófonos, que es lo que debemos aprender para que te escuche bien la conferencia y no se filtre el ruido de todos los micrófonos que hay en los que estamos conectados en el Zoom. Les confirmo que habemos ya 78 participantes. La idea era que se hubieran conectado al menos unos 400 participantes porque se activó el Zoom para 500 personas. Pero de todas maneras, algunos por motivos de trabajo o por horarios o por X o Y motivo no están, entonces la idea es subir esta videoconferencia para que ellos puedan acceder también a la información en forma no directa, no en línea, sino offline. Entonces, esta lo estamos grabando para poderla subir. Les decía que en el chat de Telegram pusimos una encuesta acerca de la materia. Hablamos de la materia, que era todo lo que ocupaba un lugar en el espacio, aún aquellas cosas que no podemos ver, pero sabemos que están ahí como el aire, forman parte de la materia. En electrónica es fundamental todo esto porque la materia se divide en pequeñas partículas, partículas más pequeñas, y en la partícula más pequeña que se divide la materia lo denominamos como ¿el qué? ¿Algún colega que me recuerde acá? En átomos. Sí, el átomo. Entonces el átomo es la parte más pequeña que se divide la materia. Si nosotros tenemos una jarrita con agua acá, y dejamos regar agua, quedan unas pequeñas gotas de agua, esas gotas son partículas de agua, y esas partículas de agua, De aquí mi cielo. esas partículas de agua que derramamos ahí siguen siendo agua, aunque en forma más pequeña, ya no están en la jarra, pero son parte de esa agua que había acá. Entonces son partículas, así como cuando regamos agua se forman gotas, que son las partículas de agua. Cuando observamos la materia, se divide en partículas pequeñas. Las partículas pequeñas se llaman átomos. Las partículas pequeñas se llaman átomos. Estábamos mirando que los átomos tenían un núcleo y que tenían unas órbitas muy similares a una pistola, y que sobre esas órbitas venían unos elementos acá pequeñitos, y acá en el centro también tenía otros. Y decimos que tiene que ver toda esa historia con la electrónica, y todo esto es la base de la electrónica. Estos que están aquí en las órbitas se llaman, según la física, ¿cómo se llaman? ¿Alguien que me recuerde? Que haya leído el material que Electrones. Electrones. Entonces, estos se llaman electrones. Sí, que electrones ya tiene que ver, ya es muy similar a electrónica, entonces ya nos vamos metiendo en ese cuento. Y acá en el núcleo, en el centro, van unos que se llaman protones. Y también hay otros acá en el centro que se llaman neutrones.
Pues ya tenemos tres términos ahí: electrones, protones y neutrones. Los electrones, según la física, son de cargas ¿qué? Negativas, y los protones de cargas positivas. Cuando hablamos de negativo, hablamos con un signo menos, y cuando hablamos de positivo, miramos un signo más. Para que lo recuerden, los que algunos ya han visto este tema, otros están empezando, entonces para que lo tengan bastante en cuenta, porque esto lo vamos a ir viendo al transcurso de la capacitación, cuando comencemos a hacer ya proyectos electrónicos, cuando comencemos a mirar los diferentes componentes, cómo se comportan, cómo es su funcionamiento. Todo esto vamos a ir avanzando, y en algún momento se van a dar cuenta que todo esto que vimos es importante y es interesante tenerlo en cuenta. Estas son las bases de la electrónica, y cuando construimos una casa, lo primero que hacemos es construir buenas bases, buenos cimientos, para que no se vaya a caer. Entonces esto es lo que estamos construyendo nosotros hoy en esta capacitación: cimientos sólidos en electrónica. ¿Aló? Vimos los electrones. Me voy preguntando a don Gratiñano, que dónde me dejaron la cantina del 20. Electrones, neutrones y protones. Los electrones decimos que son cargas ¿qué? Negativas. Negativas. Los protones, cargas ¿qué? Positivas. Y los neutrones ni son positivos ni son negativos, son cargas neutras. Entonces, cuando nosotros hablamos de la electrónica, tenemos que ver también con la electricidad, con la energía, con todo esto. Perdón. Con todo este cuento tenemos que ver, y lo que nosotros normalmente miramos que se mueve a través de todos esos circuitos, de esos integrados, de esas resistencias, de esos condensadores, de todo eso que vemos nosotros ahí en todas las tarjetas electrónicas, lo que se mueven son electrones. Eso es lo que se mueve. Entonces, por eso teníamos que ver la materia, por eso teníamos que ver el átomo, para entender que lo que se mueve por todos esos circuitos son los electrones, los que hacen posible todo este mundo de la electrónica. Entonces, por eso es importante tener estos conocimientos básicos acerca del tema que estamos viendo. ¿Preguntas hasta el momento? Preguntas, no todos al mismo tiempo, porque se forma un ruido y no escuchamos ninguno. ¿Quién pregunta? ¿Puedes repetir lo que era electrones, el otro que era, para que los vaya yo apuntando, por favor? Electrones, neutrones y protones, pero pues ahí está el PDF en el grupo Telegram, donde está sobre ese tema. Los que descargaron el PDF y los que no, pues pueden descargarlo, porque aún todavía está el material ahí. Son conceptos básicos, como que tenemos ahí en ese material que está en Telegram. Electrones, neutrones y protones son como está formado el átomo. Gracias. Profesor, neutrones, electrones y protones, ¿viene a ser el neutro? No, los neutrones es una carga que no es ni positiva ni negativa, es neutra. Pero no es el mismo negativo que vemos
ya en la parte de cargas eléctricas, de corriente eléctrica. Entonces podemos decir que cuando tenemos acá esto sería un ¿qué? Electrones. Un electrón, porque tiene el signo ¿qué? Menos ahí. Entonces tenemos los electrones, acá tenemos ¿cuántos electrones? 4 electrones. Tenemos aquí 4 protones, 1, 2, 3 y 4. ¿Hay misma cantidad de electrones que de protones? Sí, señor, misma. 4 y Entonces 4. no hay ¿qué? ¿No hay diferencia? ¿No hay diferencia o si hay diferencia? Sí hay diferencia, porque uno es carga negativa y el otro carga positiva. Pues la diferencia, pero sí, diferencia sí hay porque unos son electrones y los otros son protones, no, nunca van a ser lo mismo. Pero en cantidad hay diferencias o está No, equilibrada están la carga. completos. Hay 4 y 4. No, señor, 4 y 4. Y 4 electrones. Hay 4. Cuando en electrónica, cuando hay 4 electrones y 4 protones, no hay movimiento. Al no haber movimiento no hay ¿qué? Energía. No hay energía. Entonces, ¿para que haya un movimiento tiene que haber más que Protón. ¿Más electrones? Electrones. Protones. o al contrario, Más electrones. más electrones Debe haber que más protones, carga o positiva, es decir, puede los electrones, caso contrario no funciona. O puede salir también así, más protones que neutrones. Tiene que haber algo que se llama en electrónica diferencia de potencia. De potencia. Entonces tiene que haber una diferencia de potencia. Potencial. Entonces, para que haya una diferencia de potencia ya entendieron que tienen que haber más Electrones. electrones que protones o más O protones que viceversa. electrones. Sí, o viceversa. Tiene que haber una diferencia entre eso. Si no hay diferencia, no hay movimiento. No hay movimiento. Y al no haber movimiento de electrones, no va a haber energía ahí en el circuito. Entonces esa diferencia de potencia también conocida como fuerza electromotriz, nosotros normalmente en electrónica, para no botarle tanta corriente a esto, lo vamos a llamar voltaje. ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? Todo bien. Entonces, Todo ¿qué es un perfecto, todo voltaje? ¿Es una perfecto. diferencia de potencia o una fuerza electromotriz? Pues ya ustedes tienen que analizar esta parte y decir, bueno, cuando hay voltaje es porque hay más electrones que protones y esto obliga a que comiencen a moverse. ¿Para qué se mueven los electrones? Comienzan a moverse buscando ¿qué? Un equilibrio. Y como hay una diferencia de potencia, nunca van a encontrar el equilibrio y van a seguirse moviendo. Y eso es lo que normalmente nosotros vemos, ese movimiento, esa cantidad de electrones moviéndose. Ese es el famoso voltaje. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a concluir en un circuito. Si no hay diferencia de potencia, no hay ¿qué?
El voltaje. No hay voltaje. ¿Y el voltaje para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos el voltaje? Porque hay energía. Para que haya energía, para que los aparatos funcionen, para que los aparatos prendan. Si nosotros miramos una batería de cualquier aparato, las baterías siempre tienen marcado algo que se llama voltaje. ¿Podemos decir que dice cuánto esa batería? 3.7 voltios. 3.7. Pero tiene algo especial ahí. Dice que CC. Corriente continua. ya sabemos que la B es de voltaje. ¿Y esa C es de CCC de qué? Corriente continua. Corriente continua. Entonces, si tenemos un multímetro, ese voltaje de corriente continua lo determina la simbología. Vamos a comenzar a ver simbología también desde ahora. Para cuando entremos a ver planos, vamos a identificar mejor. Esta corriente continua, los multímetros la determinan como con unas líneas aquí. Una línea y unos punticos. Una línea y una rayita. Determinando como si fuera derechita, continua. Pero tenemos otro tipo de corriente que la vemos acá abajo y es voltaje de corriente ¿qué? Alterna. La alterna. Alterna. Esa corriente alterna la determina con una onda sinusoidal. Sí, como la vemos ahí en el dibujito que acabo de hacer. Una sonda. Sí. Eso se llama una onda sinusoidal. Entonces, si tenemos un multímetro de estos, acá están gemeliados, están pegados porque es para otra cosa que vamos a estar mirando más adelante, que es mediciones punto a punto, que tomamos los dos multímetros y por uno estamos midiendo los amperios y por el otro el voltaje. Eso lo vamos a ver más adelante en cuestión de reparación sobre tarjetas, cómo buscar cortos, pero bueno, no nos adelantemos. Miramos que acá tiene el símbolo también de la rayita y los punticos. Entonces acá sería voltaje de corriente Alterna. continua. Ah, Y acá tenemos la marquilla de voltaje de corriente ¿qué? alterna. Alterna. Entonces vamos a mirar de una vez corriente continua visto en el plano cartesiano. Es así, siempre va así. Por eso el dibujo de los multímetros lo determina así y aquí lo determina así, de esta manera. Eso en simbología de corriente continua o corriente DC, que quiere decir lo mismo. Directa corriente o corriente continua. Lo que pasa es que como todo este cifrado es americano y los gringos todo lo pronuncian al revés, entonces lo escriben al revés, entonces acá lo tenemos más de Se dice current direct o corriente directa, current direct. ¿sí? Entonces, al mirar esa parte, tenemos ya dos tipos de corriente. La corriente alterna AC y la corriente DC, que es la corriente directa. ¿Esto lo medimos en qué? En voltios. Volts. Entonces, si nosotros tomamos el toma corriente donde conectamos nuestros aparatos, Ya la necesidad estar andando de una pieza en otra. ¿Y le queda cerquita la U? Sí.
Por favor, ya tiene varias micrófonos apagados. El 4C. ¿Allá? Alirio, apaga tu... Que apaguen los micrófonos porque no están sabiendo escuchar nada. Que se escuchan niños llorando y que no quieren. Aló, aló, ¿me escuchan? Perfecto, John, perfecto. Sí, te escuchamos, John. Fuerte y claro. Bueno, entonces, Sí, le escuchamos. cuando nosotros miramos el tomacorriente de la luz, hablamos de corriente alterna, AC. Entonces, si nosotros tomamos el multímetro, acá lo voy a conectar. Lo tengo acá en corriente alterna. Vamos a quitar a este tomacorriente. Nos dice que tiene ¿cuánto? 12.85. 128.6. 128.6. Corriente alterna. 128 nominales, 128.1. 128, pero vemos que es una señal no estable, es una señal fluctuante. Hay veces como que te sube, hay veces como que te baja. Entonces por eso la corriente alterna también la determinan con esa ondita, porque ella no... Y normalmente dice que tenía que llegar 100, ¿qué? 110. 110 es el estándar de Colombia. No sé los otros países con qué están trabajando. Hay países que funcionan solo los 220. Acá en Argentina 220. 220 en Ahorita Argentina. se trabaja con 220 voltios y 120. 220, aquí se trabaja con 110 voltios, pero aquí en mi taller están llegando 128 voltios, por eso la corriente alterna es una corriente inestable, puede ser un poco más, un poco menos, no siempre va a ser algo exacto. Y la batería nos dice que tiene 3.7 voltios de corriente continua. Una diferencia entre corriente alterna AC es que la corriente alterna no tiene una polaridad, no tiene un Activen positivo, micrófonos, por favor. tiene una fase y tiene un neutro. Pero la corriente alterna no tiene un positivo ni un negativo. Por favor, controlen ese audio. Apaguen los micrófonos porque no dejan escuchar. Aló, aló, ¿me escuchan? R. Sí, Perfecto, John. John. Bien. Perfecto. Por favor, aprendan a manejar la parte de micrófonos porque se filtra bastante ruido y nos queda complicado desarrollar con juicio la videoconferencia. Entonces, decíamos que una diferencia es que la corriente AC no tiene positivo ni negativo, mientras que la corriente DC sí tiene un positivo y tiene un negativo. La corriente AC tiene una fase y un neutro, pero nosotros lo que vamos a hacer en estos aparatos. ¿Preguntas hasta el momento? Luis Hernández, desactiva el micrófono, por favor. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, hasta el momento tengo entendido que la corriente continua es la corriente de lo que uno coge los teléfonos y carga. La alterna es la corriente de la luz. ¿Correcto?
Sí, ¿a dónde encontramos corriente alterna? La encontramos en las cuerdas de la luz que están allá, las de alta tensión que van en los postes, en las lámparas de alumbrado público, en los tomacorrientes, todo eso es corriente alterna. Corriente continua. Encontramos las baterías, como la que tenemos ahí en el microscopio, que tienen su positivo, su negativo. En el cargadorcito del teléfono, acá el cable que sale ya es corriente DC. Juan, desactiva el micrófono, por favor. Entonces, en todos esos encontramos corriente continua. ¿Preguntas hasta el momento? John, hago una acotación ahí del tema. Aplica la corriente corregida y no corregida. Señor. Aló, aló. Estoy en línea, John. Ah, listo. Bueno, vamos entonces a continuar y vamos a dibujar acá una pequeña alberca. En la alberca, lo que normalmente tenemos acá ¿es qué? Es agua. Agua. En esa agua en electrónica la vamos a llamar ¿cómo? Corriente. Voltaje. Ya te abro, hijo, que estoy en un curso, ya te abro. Si nosotros le colocamos acá una manguera, comienza a moverse esa agua, ¿cierto? Cierto. La cantidad de agua que se mueva por esa manguera, el caudal de agua, la cantidad de agua la vamos a llamar intensidad. Entonces la intensidad es ¿qué? La cantidad de ¿qué? De agua que se mueve por la manguera. Y esa intensidad es igual ¿a qué? A corriente. A corriente. Entonces la corriente, volviendo al ejemplo del agua, la corriente es el caudal de agua, la cantidad de agua que está fluyendo. Pero el agua es ¿qué? Voltaje. ¿Preguntas hasta el momento o van terminando el tema? Todo bien. No, todo bien. Estamos muy claros de que digamos, el voltaje representaría el agua, que es la que empuja para que genere la corriente. Y que ese voltaje, para que se mueva, tiene que haber una ¿qué? Corriente. Una diferencia de potencia. Más electrones que neutrones o viceversa. Si no hay diferencia, no se va a ¿qué? No se va a mover. Pues, no se va a mover. Entonces, para que tengan claro esos términos y los estudien ahí en el PDF también que se les envió. Entonces, esa caudal de agua, esa cantidad de agua que está circulando por esta manguera, la intensidad, esa la vamos a determinar como corriente. Y la intensidad, la corriente se mide ¿qué? Voltaje. Voltaje. La corriente se mide en
amperios. Amperios, sí. ¿Y el voltaje se mide en qué? Voltios. Entonces ya vamos mirando varios términos. Vamos mirando voltaje y amperaje. Entonces el voltaje es el movimiento de los electrones y el amperaje es la cantidad de electrones que hay. ¿Entendido eso? Preguntas, preguntas, no todos al mismo tiempo. ¿Puedes repetirlo, por favor? El voltaje es el movimiento de los electrones y el amperaje es la cantidad de electrones que se están moviendo. ¿Sí lo anotaron ahí? Con letra grande, que no se vayan a borrar. ¿Preguntas? Pregunta, pregunta. Luis Hernández, desactiva el audio. Volvemos a hacer la alberquita que está llena de voltaje. Hola. Los electrones que se están midiendo por la cantidad de electrones es el amperaje. Pues volvemos a la batería que tenemos por acá. Dice que la batería es de 3.7 voltios. Pero aquí habla parte de acá, dice que es 3.7 y dice que es de qué? Corriente continua. A ver, no le escuché bien, profe. 8000 amperios. Dice que es de 2200 200 miliamperios. Miliamperios hora. Entonces, es la cantidad de amperaje que puede guardar esa batería, la cantidad de electrones que están metidos ahí en esa batería. Ya puede acumular 2200 miliamperios. A ese teléfono se le podría meter una batería de 4000 miliamperios. No, no se puede. No, porque es de 2200. Pero el voltaje me imagino que si es 3.7 me imagino que sí. 3.7. En todas las baterías es 3.7 el voltaje. Si tiene el mismo voltaje, sí se podría ingresarle una de más amperaje. Si se coloca una batería de más amperaje, lo que se haría sería alterar el funcionamiento de sus componentes. Es decir, que hay resistencias que digamos que por norma no se podría aumentar el amperaje porque si tiene la misma capacidad el teléfono. ¿No sería lo mismo de 4000? ¿Se le podría meter o no? Así es. Es la pregunta. No, no se puede. Si es de 2200, es de 2200. Creo que sí. Sí. Y se le puede poner otra de más capacidad. Simplemente eso le va a dar más tiempo de vida al equipo cuando esté encendido. No se puede porque en equipos que manejan varistor en el video, inmediatamente quedaría bloqueado el video. Quedaría, digamos que sus componentes entrarían en resistencia. Eso ocurre si aumentas el voltaje, pero el voltaje sigue siendo el mismo. No, el voltaje puede ser el mismo, pero el amperaje no puede subir de ahí. Nosotros nos guiamos, los técnicos en microelectrónica, nos guiamos por el amperaje. Y el amperaje pues nos habla del comportamiento del equipo. ¿Qué pasa cuando un equipo está consumiendo más amperaje? ¿Quién manda ahí? El que manda es el amperaje. Si hay más amperaje hay un corto interno, eso es obvio. Cuando hay mucho amperaje, el equipo entra en corto. Correcto, si hay mucho amperaje, quiere decir que nosotros tenemos un corto. Entonces, ¿cómo le vamos a colocar una batería de 4000 miliamperios a un equipo que en su consumo dice que es de 2200? No tiene coherencia técnica.
No, no. Pueden recalentar el equipo más bien y se quema. Bueno, entonces colocamos otro ejemplo acá. Ya escuchamos varios puntos de vista. Tenemos acá un cargador. Y si el cargador es de 1 amperio a 5 voltios, que por lo general vienen de 5 voltios, tenemos ahí el cargadorcito de 1 amperio a 5 voltios. ¿Podemos cargar con uno de 2 amperios a los mismos 5 voltios? Sí, sí se puede. La carga no tendría problema porque el área corregida depende del resto de la alimentación. Sí, Es decir, se puede. podemos cargar Sí se más. puede. ¿Sí se puede o no se puede? Sí se La puede. diferencia entre un cargador Sí de se 1 puede, amperio y un sí se amperio puede. es que acelera. Cargaría más rápido, cargaría más Sí rápido. se puede. Sería la carga más rápida. Entiendo ¿Le que puedo lo montar uno que de 4 amperios? Sí se puede de 4 amperios, pero va a recalentar toda la board. Posiblemente sople la batería. Resulta que hay equipos que no cargarían con ese amperaje, porque tienen un sistema un poco diferente ya con unos sensores y son tan resabiados que con 3 amperios no cargan. Toca colocarles de 1.5 amperios o el que normalmente él tiene. Hay equipos Motorola que si no es con el cargador mototurbo de ellos no carga, y si usted le pone 3 o 4 amperios no sube la carga, porque ya es dependiendo del sistema que traiga el equipo. Pero lo que normalmente pasa cuando usted le monta más amperaje a un cargador es que la batería va a subir, ¿qué? ¿Más qué? Más rápido. Más rápido. Y ahí Va a es cargar donde... más rápido y es menos el tiempo de vida que le dura la batería. Y ahí es donde se encuentran los famosos cargadores carga rápida. Carga rápido. ¿Qué es un cargador carga rápida? Un cargador que le está mandando más amperaje a la batería. Más amperaje al teléfono. Entonces va a cargar en menor tiempo, pero pues también le puede estar quitando tiempo de vida a la batería. ¿Qué pasa con esto de las baterías? Normalmente si se le monta una batería de más amperaje, va a tener más horas de carga el aparato. Va a tener más horas de ¿qué? De carga. Apaguen los micrófonos, por favor. Si le montamos una batería más grande, va a tener más horas de carga. Pero no todos los Ahora aparatos apaguen los micrófonos para escuchar. No todos los aparatos se aguantan esa recocha de montarles una batería con más. profe, no le escuché bien sobre las horas de carga. Bueno, si yo tengo una tableta, voy a hablar de una tableta en específico. Tengo una tablet con una batería de 5 voltios a 3000. ¿A 3000 qué? Miliamperios. A 3000 miliamperios. Y le monto una batería de 4000 miliamperios. ¿Qué va a pasar con esa tablet? O 4500. Va a durar más tiempo funcionando. Va a durar más la carga. Se va a recalentar. Va a durar el doble de la carga. Va a funcionar normalita y va a durarle más la carga. Entonces no es malo ponerle una batería con más miliamperios a las tablets. No es malo, pues para las tablets no, pero para algunos celulares sí. Eso es dependiendo como esté diseñado. Ahí lo único es que requiere un cargador un poquito de más amperios para que cargue pues normal. Para que no se demore tanto cargando.
En las tablets también Como tenemos cuando- la ventaja que tenemos bobinas más grandes, es decir, que su consumo es mayor. Eso quiere decir que no necesitamos montar la batería. Eso es como Correcto. cuando destapamos, eso es como cuando destapamos una tablet Huawei. Eso es como cuando destapamos una tablet Huawei y encontramos adentro dos baterías en serie, cada una de 6.500 miliamperios. 6.500 miliamperios. ¿Cuánto suma esto? 13.000 miliamperios en conmutado. 13.000 miliamperios. 13.000 miliamperios. Y esa tablet Huawei de 10 pulgadas, la batería le puede durar 3 días. ¿Por qué? Por la calidad de batería que tiene. Pero también usted la tiene que cargar y tiene que ponerla a cargar toda la noche para que le suba al 100%. O sea que a esos parlantes que son recargables también se les puede hacer el mismo trabajo, teniendo en cuenta en sí el amperaje de la batería. Sí, claro, exactamente. Exactamente le puede hacer el mismo trabajo a un parlante. Montarle unas baterías de más microamperaje y le va a durar más el tiempo de funcionamiento del aparato. ¿Preguntas hasta el momento? Estamos correctos, estamos bien. Bueno, tenemos Aclarar otra que no se puede. ¿Cómo? Chao, papi, que te vaya bien. Aclarar que no se pueden montar las baterías para el parlante en serie, sino en paralelo. No pueden estar en serie porque duplica el voltaje y lo daña. Y de todas maneras, dependiendo cómo sea la conexión, también tienen que ir mirando si aumenta o disminuye. Eso lo vamos a ver en estos días también en los temas que vamos a estar viendo. Vamos a estar haciendo... Mañana. No, estoy estudiando. Gracias. Volvemos a hacer la alberquita. Volvemos a dibujar el voltaje acá, que es el agüita. Volvemos a hacer acá la manguera y la cantidad de electrones que fluyen, dijimos que era el amperaje. ¿Y esta manguera sería un qué? Un conductor. Un conductor. Conductor. Entonces llegamos a otro término que se llama conductores. ¿Qué son los conductores? Conductores viene de la palabra conducir. Entonces los conductores es por donde se mueven los electrones. Entonces un pedazo de cobre es un conductor. Sí, por su baja resistencia. Sí, que es un conductor. ¿Los electrones sí se pueden mover por ahí? Sí, claro. Sí, los electrones se mueven ahí por su baja resistencia. Ah, listo. Entonces el cobre. ¿El oro es un conductor? Sí. Sí. También es un conductor. Sí, el oro es Excelente conductor. ¿La plata es un conductor? La plata es un conductor. También. Señor. Sí. ¿El estaño es conductor? Sí. El estaño es conductor. ¿El estaño? ¿El estaño es una aleación, sí? El estaño no es conductor. No. Entonces cuando quedan las pistas La aleación entre el estaño y el plomo es conductiva. Igual la resistencia del estaño, aunque es menor, sí es conductiva. Sí, porque si no, cuando usted solda una pieza, no habría comunicación si el estaño no conduciera. Sí es conductor. Sí es conductor. Claro. Entonces ya comenzamos a irnos por allá a la tabla periódica de elementos químicos y a ver los elementos conductores y a ver unos elementos que se llaman semiconductores.
Conductores, semiconductores, y vienen algunos que son aislantes. Ener, apaga el micrófono, por favor. Entonces comenzamos a ver ya los niveles de energía. El oro tiene cuántos electrones en su último nivel de energía. Lo vamos a profundizar más adelante, pero entonces quería que vieran elementos conductores. Hay unos que son semiconductores. Cuando hablamos de un semiconductor es que conducen cuando hay ciertos cambios físicos o químicos en su composición. De resto no conducen. Tiene que haber algo que motive para que conduzcan. Pero entonces estamos hablando acá, esta manguera podría ser un pedazo de cobre y va a ser las veces de ¿qué? De conductor. El conductor. Mariconcito. Entonces acá tenemos el voltaje, que es el agüita, y tenemos acá el amperaje, que es la cantidad de electrones que se están moviendo. Por el conductor. Por el conductor. Aquí vamos a colocar una llavecita en este conductor. Una llavecita, y la llavecita nosotros la podemos ir cerrando para que salga más o menos agua. ¿Qué es la función de una llave? Como resistencia. Entonces, en electrónica, esas llavecitas se llaman resistencias. Y las resistencias lo que hacen es que los electrones ¿qué? Fluyan menos electrones. Menos en cantidad. Menos cantidad. Entonces lo que baja es ¿qué? La intensidad de la corriente. La intensidad. Disminuir el paso de la corriente. El flujo de electrones. ¿Pregunta hasta el momento o está claro? Está claro, profe. Totalmente claro, John. Bueno, entonces ya tenemos despejado el voltaje, el amperaje y la resistencia. Resulta que en las casas colocamos unos cheques. ¿Qué es un cheque? Un cheque es un aparatito que hace que el agua pase, pero cuando se va a devolver, no se puede devolver. En electrónica se van a llamar diodos. Y los diodos son elementos semiconductores. Solo conducen cuando hay cierto cambio físico. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Acá Profe, no se está escuchando porque están haciendo bulla. Una unidad de sangre y plasma y análisis de trauma. Llame para una tomografía. Apaguen su micrófono, por favor, dejen escuchar. Ener, apaga el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno. ¿Preguntas hasta el momento o está quedando claro todo? Sí, está quedando claro, profe. Entonces ya, Muy claro, ya profe. vimos nosotros, ya estuvimos viendo varios términos como es voltaje, que fue el primero que vimos. Vimos también intensidad, que es el mismo amperaje. Y vimos también uno que se llama resistencia. Decíamos que el voltaje era el movimiento de los electrones moviéndose son voltaje, pero la cantidad de electrones son la intensidad, y el que hace que no pasen tantos electrones son la resistencia.
¿Claro esos tres conceptos? Sí, correcto. Bueno, y aparte de esos conceptos se viene algo que se llama ley de Ohm, OHM. ¿Y qué es la ley de Ohm? Tenemos acá un círculo, un triangulito. Son ohmios. Y vamos a colocar acá voltaje. Vamos a colocar acá la corriente, la intensidad. Y vamos a colocar acá la resistencia. ¿El voltaje se mide en qué? En voltios. ¿La intensidad se mide en qué? En amperes. Y la resistencia se mide en ohmios. ¿Entendido eso? Profe, ¿puede repetir nuevamente que no entendí ese pedacito, por favor? El voltaje se mide en voltios. La intensidad se mide en amperios y la resistencia se mide en ohmios. El ohmio en los multímetros está identificado con una letra griega, creo que es así, que es que omega. ¿Sí es Omega. Omega, correcto. Sí, el signo omega. Cada vez que vean esa herradurita, que es como una herradura, es el símbolo de resistencia. ¿Si está midiendo qué? Ohmios. Ohmios. Cuando vean esa B, están midiendo voltios. Y cuando vean la A, están midiendo amperios, intensidad. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? No, sí, estoy entendiendo. Perdón, profe, profe, una preguntita. ¿De ahí qué es lo que significa la que se mide en amperios? Intensidad. Ahí es la cantidad de electrones que se están moviendo por un conductor en determinado tiempo. Ok, gracias, profe. La O sea, palabra entre más es... electrones se muevan, más amperaje hay. Yo no encuentro la I, hombre. ¿Cómo? No encuentro la I que dicen. Intensidad, amperios. Es la A de amperios. No, sí, ya. Es la de amperios, es la de amperios. Pregunta. La palabra es ohmios o ohmios. Ohmios. ¿Con N o con M? Ohmio. M. Ohmios. Preguntas. ¿Continuamos? Vean en el chat, ahí si un compañero escribió cómo se escribe. Listo, gracias. Bueno, entonces estamos viendo este triangulito que es la ley de Ohm. Sí. Profe, una consulta, profe. Dígalo. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Yo tenía entendido que la I significa corriente. Tiene razón, es la cantidad de electrones que pasan por ese conductor o semiconductor. Pero la I yo tenía entendido que era corriente. Corrígeme si me equivoco. Sí. La I es corriente, es intensidad. Y se mide en amperios. La corriente se mide en amperios. El voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Profe, una pregunta. ¿El amperaje cómo se mide? Dígalo.
Cuando estemos más adelante vamos a estar viendo esa parte. En la escala de... Ahí aparece en el multímetro una escala de microamperios y miliamperios y amperios. Eso lo vamos a estar viendo estos días, ya cuando entremos más a la materia. Gracias, profe. Entonces, según este tipo, dice que voltaje es igual a I por R. ¿Sí es así? Donde intensidad John, nos estamos quedando sin audio. Donde intensidad es igual a voltaje dividido en resistencia. Y donde resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Preguntas? Claro, todo. Entonces vamos a dejar esta videoconferencia hasta acá y mañana vamos a continuar con el tema. 73 personas conectadas. Activamos un Zoom de 500 personas, pero solo vimos 73 personas conectadas. Muy buena. Yo, entonces, dígame. Disculpa, quería de antemano darle las gracias por la buena explicación, muy claro y entendible todo. Entonces, bueno, obviamente todavía no me desconecto. En el momento que usted se desconecte, yo me desconecto, pero sí quedé muy claro y entendible. Bueno, entonces este video lo vamos a estar subiendo a alguna plataforma para que lo puedan ver los colegas que no se pudieron conectar el día de hoy. Y mañana vamos a continuar con el tema aquí donde íbamos. Gracias a todos por ser parte de este proyecto. Gracias a todos los colegas que aportaron para el Zoom. Si algunos todavía quieren aportar, pueden hacerlo. Gracias, profe. Mañana será la misma hora. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, estaba muy bien explicado el curso. Un consejo para todos. Gracias, buenas noches. Un consejo, tomen apuntes de todo, es bueno tener apuntes. Buenas noches, saludos Marlon. Igualmente, saludos, profesor Marlon.